Buenas, ¿cómo están? En este video vamos a ver otra de las estructuras de datos que podemos encontrar en C Sharp y en la programación en general, que son las listas. Nosotros vimos en el último video los arrays o vectores que tenían una característica muy particular, que era que teníamos que saber qué tamaño iba a tener para luego arrojar datos del mismo tipo dentro, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si el usuario o nosotros como desarrolladores no tenemos la certeza de cuántos elementos va a tener ese array, sino que se va a ir decidiendo sobre la marcha en la ejecución del programa? Ya nosotros mismos teníamos un método que era el resize para redimensionar ese array y cambiarle su capacidad. Ahora bien, eso se vuelve algo un poco tedioso y complejo, estar redimensionando constantemente el vector, ¿no? Y para este tipo de casos encontramos las listas, que son dinámicas, ¿sí? Donde a medida que vamos necesitando ir agregando elementos, se va agregando y automáticamente va agrandándose su tamaño. Al igual que los arrays, solamente van a poder tener un único tipo de dato, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos distintos tipos de listas, ¿sí? Que los estamos viendo ahora en pantalla, ¿no? Nosotros vamos a ver que tenemos las listas genéricas, ¿sí? Lo que vemos ahora como list T, entre el mayor y menor, que vemos la letra T, sería el tipo de dato, ¿no? Que nosotros vamos a querer trabajar, o si va a ser genérica, pero ahora vamos a centrarnos en que ahí va a ir un tipo de dato. Vamos a trabajar con enteros, con strings, ¿sí? Em, con cualquier tipo de dato que ustedes necesiten trabajar, pero siempre se va a respetar el mismo tipo, ¿no? Entonces tenemos las lists, que son las genéricas, las linked list, que son listas doblemente enlazadas, donde nosotros en la lista genérica vamos a ir agregando elementos y cada elemento va a tener un índice y se va a ir reacomodando esa lista. En la linked list, a diferencia de la anterior, tienen nodos de inicio y de fin y cada elemento se va a estar conectando su nodo de finalización con el próximo nodo de inicio. Por lo tanto, si nosotros eliminamos algún elemento, lo que se hace es actualizar el nodo, el nodo de finalización del elemento anterior con el nodo de inicio del próximo elemento del que estamos eliminando, ¿no? O sea, lo que hacemos es actualizar el anterior con el que sigue, saltándose el que estamos eliminando. Después las listas kiwi, que son las tipo cola, ¿sí? O FIFO, primero en entrar, primero en salir, ¿sí? Imagínense una cola de un supermercado, una fila de un supermercado, donde a medida que va entrando gente, en el mismo orden que fue entrando la fila, es en el orden en que son atendidos. Y después tenemos las listas stack, ¿sí? O listas tipo pila o LIFO, que son las últimas en entrar, son las primeras en salir. Imagínense que ustedes están apilando platos para lavar. Sí, siempre el primer plato que vas a agarrar para lavar no va a ser el de abajo, pues se te va a caer toda la pila, sino que va a ser el último que entró, el que está arriba de todo. ¿Sí? Como para que se imaginen de manera gráfica las distintas tipos de listas. ¿Sí? Bien, ¿cómo se van a diferenciar? Nosotros acá vemos que, por ejemplo, en cuanto al acceso a los elementos, ¿cómo vamos a acceder a los elementos ahí dentro de esa lista? En las listas genéricas, en las listas dinámicas, vamos a poder acceder, aparte de por iteración, podemos hacer por índice, al igual que lo hacíamos con los arrays. ¿Sí? Podemos decir, quiero agarrar el elemento del índice 5 de la lista y mostrarlo o hacer lo que tenga que hacer con ese elemento. Eh, en el caso de las linked list no tienen índice, porque lo que hacen es estar actualizándose los nodos entre los elementos. Por lo tanto, sí va a requerir específicamente una interacción que lo recorramos con algún ciclo de repetición para poder ver los elementos o hacer lo que
tengamos que hacer al acceder a esos elementos. Y en la lista tipo cola solo vamos a acceder al primer elemento, porque imagínense, recuerden una fila de un supermercado, el primero en entrar fue el primero que va a ser atendido, ¿sí? Solamente cuando ustedes tienen que tomar un elemento, cuando el cajero del supermercado llama al próximo, no puede llamar al que está en el medio de la lista, sino que al primero que estaba, ¿sí? Y viceversa con las listas tipo pila, ¿sí? Las stack, que solo va a acceder al último elemento, ¿sí? En el caso de insertar datos a cada una de las listas, vamos a ver que en las listas genéricas va a ser rápida la inserción de datos siempre y cuando sea al final de la lista. Si nosotros lo queremos hacer en una posición específica, en el medio o al inicio de la lista, va a ser un poco más lenta. En el caso de las linked list, va a ser rápida en cualquier posición siempre y cuando se tenga la referencia, ¿sí? de los nodos en donde se quiere ubicar ese elemento. En las listas tipo cola solo se va a agregar al final, al igual que en las listas tipo pila, ¿sí? En el caso de la eliminación, las listas genéricas son un poco más lentas. Las linked lists, al igual que la inserción, son rápidas siempre y cuando tengamos la referencia de los nodos. En el caso de las listas tipo cola, solo desde el principio, porque se va eliminando. Si imagínense, de vuelta volvemos a la lista del supermercado, a la fila del supermercado. A medida que se van llamando al próximo cliente para ser atendido, se va eliminando ese cliente de la fila, ¿sí? Y lo mismo en las listas tipo pila, a medida que yo voy tomando platos para ir lavando, se van eliminando de esa pila, ¿sí? Por lo tanto, solo se puede eliminar desde el final. ¿Cuál es el uso típico de cada una de estas? Y por ejemplo, en las listas genéricas, ¿sí? que es una colección general de elementos, podría utilizarse cuando necesitamos acceder rápidamente a elementos por su posición. Y un ejemplo sería almacenar los productos seleccionados por un usuario en un e-commerce, ¿sí? Donde vamos a poder mostrarlos, actualizar o eliminar los productos fácilmente con el acceso rápido por índice. Si yo quiero eliminar o modificar un producto en específico, yo sé el índice de ese producto, entonces es un poco más rápido esa gestión. Sí. En el caso de las linked list, nosotros podemos verlo como algo útil cuando, por ejemplo, queremos hacer un historial de navegación de un navegador web, ¿sí? Cuando necesitamos insertar o eliminar elementos con frecuencia en cualquier posición. Por ejemplo, mantener un historial de páginas visitadas donde vos te vas moviendo hacia adelante o atrás rápidamente sin necesidad de recorrer toda la lista, ¿sí? Solamente entre los nodos la que sigue, el anterior o el posterior. En el caso de las listas tipo cola, puede ser un sistema de atención al cliente, ¿sí? Porque es perfecta para manejar datos en el orden en el que van llegando, como por ejemplo gestionar las solicitudes de un soporte técnico, ¿sí? Donde, al igual que teníamos el ejemplo de la fila del supermercado, donde el primer cliente en enviar su solicitud va a ser el primero en ser atendido, ¿no? En una lista de espera, por ejemplo, en atención al cliente de Telefónica o también es útil, lo he visto en varias ocasiones, donde se hace una fila virtual para, por ejemplo, acceder a entradas de un recital o algún tipo de evento. Y por último, en el caso de las listas tipo pila, ¿sí? Por ejemplo, se utiliza mucho para la funcionalidad de deshacer, ¿sí? El famoso control Z, ¿sí? Donde el último elemento que se fue agregando, ¿sí? a esa lista va a ser el primero que sea eliminado. Cuando yo aprieto control Z, elimino lo último que fue agregado y así se va deshaciendo las acciones, ¿sí? Bien, ahí nosotros estuvimos viendo de manera teórica, intentando verlo un poco de manera, imaginándolo de manera gráfica, a través de los ejemplos, las distintas tipos de listas con su eh, uso general, ¿no? Ahora vamos a ver un poco el, el uso en cuanto al código, vamos a ver cómo vamos a trabajar con estas listas. Entonces acá nosotros tenemos nuestra solución de C# básico con todos nuestros proyectos que fuimos trabajando hasta el momento. El nuevo proyecto que va a ser el de listas y vamos a tener la clase program,
Sí, que siempre recuerden, es la que se ejecuta cuando nosotros damos a iniciar en el proyecto de consola. Y en este caso vamos a tener una clase de usuarios, ¿sí? Como ya hemos visto de manera muy por encima en el proyecto de tipo de datos, ¿sí? Donde nosotros teníamos datos definidos por el usuario. Bueno, ahora tenemos una clase de usuarios con nombre y edad, solamente a modo eh, para ver un ejemplo. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a empezar a ver ahora qué son las listas y cómo lo que estuvimos charlando, cómo se llevan a cabo y cómo se declaran, ¿no? Y cómo vamos a ir trabajándolas. Bien, nosotros acá podemos ver, ¿no? Que las listas son objetos tipados, ¿sí? Es decir, que cuando hacemos una lista tenemos que indicarle qué tipo de objetos va a contener. Sí, al igual que las variables, string, int, double, ¿sí? O tipo T, que serían las genéricas, eh, que nos referimos a cualquier tipo de objetos. Y digo objetos porque en C Sharp todo se maneja como objetos, ¿no? Un string, un int, un double, también son tomados como objetos que ya vamos a ver más adelante eh, en otras unidades que son en sí los objetos, ¿no? Pero como para tener en cuenta ahora que las listas siempre van a tener un tipo de dato, sí, que pueden ser objetos. Bien, nosotros cómo declaramos una lista, sí, ahora lo tenemos. Vamos a decir, ¿no? Vamos a emular lo mismo, ¿no? Vamos a decir que vamos a hacer una lista y entre el mayor y el menor vamos a poner el tipo de dato. Puede ser un entero, puede ser de strings, puede ser double, ¿sí? El tipo de dato que nosotros necesitemos, ¿sí? Por ejemplo, strings, ¿sí? Y posterior a eso, que nosotros decimos que va a ser una lista de tipo que va a contener cadenas de texto como cada uno de sus elementos, le vamos a decir, bueno, cómo se va a llamar esa lista, ¿no? Entonces le podemos decir que se llame apellidos. Y nosotros podemos, al igual que los arrays, por separado o junto, ¿sí? Declarar la lista por un momento e inicializarla en otro o hacerlo toda la misma línea. Acá tenemos la sugerencia donde nosotros decimos, bueno, acá vamos a tener una lista de tipo string que se va a llamar apellidos, pero bueno, ya le damos un inicio, vamos a decir, vamos a crear esa lista, que va a ser una nueva lista de tipo strings, y recuerden los paréntesis siempre, porque esto hace que se llama el constructor de la clase de la lista, ¿sí? Algo que vamos a adentrarnos un poco más adelante, pero si nosotros no ponemos este paréntesis acá, nos da un error, ¿sí? Porque no se está construyendo esa lista. Sí, entonces bueno, ahora tuvimos como declararlo, que ya lo teníamos, ¿no? Tenemos una lista de nombres, ahora lo tenemos en dos líneas distintas y por un lado la declaramos y en otro lado la instanciamos a través de el new list string. Lo mismo podemos hacer por ejemplo acá con una lista para guardar edades y tenemos distintas maneras de agregar datos a estas listas. Siempre acá estamos, recuerden, con la lista genérica, ¿sí? Más adelante vamos a ver la linked list, start y kiwi. Bien, ¿cómo agregamos datos a la lista en el caso de las listas genéricas? Vamos a nombrar a la lista a la cual nosotros vamos a querer hacer referencia, de dónde vamos a agregar, a la de nombres o a la de edades, ¿sí? Y vamos a tener el método add para poder agregar valores, ¿sí? Siempre recuerden, lo que es string va entre comillas dobles, como es en este caso. Lo que es character, char, va entre comillas simples. Lo que es numérico va directamente el número, ¿sí? Entonces, bueno, acá le estamos diciendo que, bueno, vamos a agregar un nuevo valor a la lista de nombres y ese valor va a ser Juan. Vamos a agregar Pedro, Mariela, José y Juana, ¿sí? Y vamos a agregar edades en la lista de edades que no tiene nada que ver quizás una lista con la otra, ¿no? Eso es un modo de ejemplo. Que tenemos la del 5, el 6 o el 20, ¿no? También nosotros, esto, ¿qué va a ir haciendo? Va a ir agregando estos valores en el orden en el que se fueron agregando, ¿no? Va a ir guardándolos en la lista en ese orden. Ahora, por lo tanto, si yo recorro la lista, esto al igual que los arrays, recuerden siempre todo lo que está indexado, está con índices, arranca el índice 0, entonces el primer valor, el primer elemento, que es el índice 0, es Juan, el índice 1 es Pedro, el 2 es Mariela, el 3 es José y el 4 es Juana, ¿sí? Están en este orden.
Si yo agrego uno nuevo, va a estar en el índice syncro. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar en una posición específica, ¿sí?, a alguien? Por ejemplo, en este caso, a Verónica. Yo puedo usar el método insert, donde ya no voy a estar agregando y por lo tanto me lo agrega por defecto en donde corresponde de acuerdo al tipo de lista que es. Estoy insertando en algún lado en particular. Y a este método insert, ¿sí?, desarrollado por el lenguaje, por Microsoft, yo le tengo que dar dos valores. Por un lado le tengo que decir dónde quiero yo que inserte ese valor y cuál es el valor que quiero que inserte. Si entonces vemos como primer elemento antes de la coma, le vamos a decir en este caso que lo inserte en la posición 0. Por lo tanto pasaría a estar en el primer valor, ¿no? Y que lo que va a guardar va a ser el nombre Verónica. ¿Sí? Por lo tanto va a quedar en primer lugar Verónica y después va a quedar Juan, Pedro, María. Se corren todos una posición. ¿Sí? Bien podría haberlo hecho en la posición 2, en la posición 1, ¿sí?, que agregue este valor. Nosotros acá vemos cómo insertar datos. Nosotros podemos también eliminar datos de esa lista. Una de las formas es utilizando el método remove, ¿sí?, donde yo le voy a decir que remueva el elemento que sea Pedro, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo dos Pedros o cinco Pedros? ¿Me elimina todos los Pedros? ¿Ustedes qué piensan? Vamos a dar un minuto para que piensen. Y no va a eliminar todos los Pedros. ¿Por qué? Porque cuando encontró el primero dice, ah, listo, vos querés eliminar a Pedro, acabo de eliminar a Pedro. Entonces yo ya cometí mi labor. Ya está, ya eliminé a Pedro. Por lo tanto no sigue, ¿sí? Siempre elimina al primer valor de lo que encuentra. Otra forma de eliminar elementos es a través de el remove@, que lo que va a hacer es eliminar por índice. Yo ahora le estoy diciendo que elimine el índice 0, ¿sí? Por lo tanto, va a buscar cuál es el índice 0 y ese índice lo elimina, 0 que sea que haya ahí. Bien, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero remover por valor en lugar de por índice? Con el remove, quiero remover a Pepe. Pepe no existe. Pero con este método, remove, si no encuentra el elemento a eliminar, ¿sí?, no me va a dar un error. No lo encontró, no lo elimina. ¿Sí? Por eso yo con el método remove le estoy diciendo, bueno, de la lista esa, busca al primer Pepe y eliminalo. Entonces va, lo busca, no lo encuentra, listo, no eliminé nada si no lo encuentro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, elimíname de esa lista el índice 30? Va a haber un error. Pues le estoy diciendo específicamente que vaya al índice 30, a la posición 30 de la lista. Y no existe, en este caso, ¿no? No existe esa posición 30. Pues nosotros teníamos 5 valores más el que insertamos, 6. O sea, hasta la posición 5, de la 0 a la 5. ¿Sí? Y una vez que eliminamos en este caso a Pedro y el elemento 0, bajó 2 posiciones, ¿no? Estaríamos en 3 elementos. Entonces, el elemento de composición 30 no existe. Y esto sí nos daría un error, ¿sí? Si nosotros esto acá en tiempo de desarrollo no lo vemos el error, ¿sí? Pues no hay un error de sintaxis eh, o lógico, pero en tiempo de ejecución sí nos daría un error porque va a ir a buscar a la posición 30 y no existe esa posición. Y es como que nosotros le digamos a alguien, una cosa es decir, ir a un edificio y decir, bueno, busca a Pedro que vive en uno de los departamentos del edificio. Y no estaba Pedro, entonces no lo encontré, no pasa nada. Yo fui a todos los pisos del edificio, a todos los departamentos y no encontré ningún Pedro, listo. No pasa nada, no fallé yo en buscar a Pedro. Me dieron unos parámetros coherentes, fui y los ejecuté. Ahora, si ese edificio tiene 5 pisos, y a mí me dicen, anda a buscarme al departamento 2 del octavo piso. Y yo, que soy el encargado de buscar, digo, bueno, voy al ascensor y quiero apretar el botón 8 para ir al octavo piso. Y no existe el octavo piso, ya está 5. Entonces entró una crisis. Por mí me dijeron, anda al octavo. Y yo voy al ascensor y no hay un octavo, hay solo 5. Entonces ahí hay un error.
¿sí? No es que no lo encontré, sino que algo falló. A mí me dijeron en el octavo, ahora ya hizo los intros, ¿qué está pasando? ¿Sí? Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado al momento de eliminar por índices, de asegurarse que ese índice exista. ¿Sí? Después tenemos otro método que es el removal, ¿sí? Que es uno de los más complejos, donde nosotros vamos a utilizar LINQ, ¿sí? Algo que en detalle se va a ver mucho más adelante. Si ahora, por ejemplo, tenemos otra lista de nombres, ¿sí? Esto lo estamos haciendo, si se acuerdan, de los videos anteriores, también lo habíamos trabajado en los arrays. Nosotros teníamos dos formas de agregar valores, o sea, de declarar, perdón, los arrays, en este caso la lista lo mismo, una de manera implícita, otra de manera explícita, ¿sí? Entonces yo ahora estoy al momento de declarar la lista, abro las llaves y ya le cargo los valores que va a tener dentro de esa lista por código, ¿sí? Bueno, entonces yo quiero remover todos los elementos que coincidan, ¿sí? Entonces, esto que van a ver acá y vamos a verlo muy por encima porque se va a ver en detalle y a fondo cuando veamos LINQ mucho más adelante. Vamos a ver que en este caso nosotros queremos remover todos, ¿sí? Vamos a tener una variable interna que se llame name, o sea que cada elemento lo va a ir guardando en esa variable name. Y con la expresión lambda vamos a decirle qué es lo que queremos que elimine. ¿Sí? Y vamos a decirle, bueno, vamos a usar un if, un condicional, que si ese elemento que estamos evaluando en cada uno de los elementos que se va a estar recorriendo de esa lista de nombres, si comienzan con la letra J, ¿sí? O esto puede ser J, o ¿sí? No necesariamente es una letra, si todos los empiezan con Who, ¿sí? Me va a retornar true, y en caso contrario me va a retornar false. Quiere decir que yo le voy a decir que remueva todos los que coincidan con algo. Entonces, si empieza con J, retorna true. Quiere decir que lo va a eliminar. Y si no, no lo va a eliminar. Por lo tanto, va a venir a Jorge, empieza con J, sí, lo elimina. Sigue. Juan, empieza con J, sí, lo elimina. Javier, empieza con J, sí, lo elimina. Marcelo, empieza con J, no, ese lo deja. ¿Hay algo más? No hay nada más, terminó el removal. ¿Sí? Entonces me eliminó Jorge, Juan y Javier. Quedó solo Marcelo en la lista de nombres. ¿Sí? Esto lo vamos a ver mucho más en detalle cuando veamos LINQ. Bien, ¿qué más podemos hacer con las listas? Y ahora tenemos algunos de los métodos por ahí más comunes, más utilizados. Tenemos una clase de listas con un montón de métodos. Que los aliento a investigar, a leer la documentación de Microsoft para que ustedes conozcan. Nosotros vamos a centrarnos en algunos. Al igual que con la clase array, ¿sí? Tenemos muchos métodos similares en las listas, solo que con los arrays nosotros llamamos a la clase array y a través de un punto accedíamos al método en cuestión que nosotros queríamos acceder y em, accedíamos a ese método llamando al array en el cual nosotros, o pasándole como parámetro el array en el cual nosotros queríamos ordenar, revertir o demás. Acá directamente vamos a llamar a la lista en cuestión, en este caso nombres, y vamos a tener el método sort, ¿sí? Para ordenar ascendentemente, en este caso la lista, ¿sí? De menor a mayor, si son números, o de la a la z, en el caso de que sean caracteres o strings. Tenemos el método reverse para invertir el orden de la lista, ¿sí? Tenemos el método count para contar cuántos elementos tiene, ¿sí? Que no es lo mismo que la cantidad de índices. Si el count vendría a ser, como se acuerdan que habíamos visto en la propiedad length, ¿no? Si nosotros vemos esta lista, ¿sí? Previo a la eliminación de los nombres, nosotros vemos que tiene 4 elementos. Por índice va hasta el 3, 0, 1, 2 y 3. Pero la cantidad de elementos que tiene son 4. ¿Sí? Bueno, count nos va a devolver ese valor 4. ¿Sí? En este caso lo estamos guardando en una variable. Sum nos va a sumar todos los elementos de la lista. ¿Sí? Esto es sobre todo para tipo de datos numéricos, ¿no? Average nos va a hacer un promedio de esos elementos de la lista.
El mínimo, min, nos va a buscar cuál es el elemento más chico de la lista, el máximo por el contrario, cuál es el elemento más grande. El first nos va a buscar cuál es el primer elemento que hay en la lista y el last, cuál es el último elemento que hay en la lista. Y por último, con el método clear, nosotros podemos vaciar, limpiar esa lista. ¿Cómo vamos a recorrer la lista para poder ver o manejar sus elementos, manipular sus elementos? De distintas maneras, al igual que hacíamos con los arrays, ¿sí? Todo un ciclo de repetición for. ¿Sí? No, siempre recuerdan que el primer índice es el 0, por lo tanto nuestra variable en este caso i va a iniciarse en 0. ¿Sí? Acá la tenemos declarada afuera eh, para porque en el for each vamos a querer ver en qué lugar está cada elemento, ¿no? Es lo que estamos manejando acá, ahora lo vamos a ver. Pero esto bien podría manipularse acá adentro, ¿sí? Pero como ya existe en este contexto anterior, que es de ámbito global o de clase, no la podía declarar acá, tendré que aumentar la anterior. Pero bueno, en fin, lo importante, para no divagar más, es que como nuestro primer valor, nuestro primer índice es el 0, esta variable para recorrer tiene que iniciar en 0. Se va a recorrer hasta la cantidad de elementos que tiene la lista, sin contar ese último elemento, ¿sí? Por eso menor y no menor igual, porque si la lista tenía 4 elementos, si nosotros ponemos menor o igual a 4, el 4 lo va a contar y no existe porque si tiene 4 elementos va del 0 al 3, ¿sí? ¿Y cómo va a ir incrementándose esa variable i? ¿Sí? En este caso de 1 en 1, porque nosotros queremos recorrer todos. Entonces, bueno, nosotros vamos a... Esto es una otra forma diferente a la que veníamos manejando de concatenar cadenas. Si vamos a decir que el elemento tal va a ser el valor tal, ¿no? Entonces nosotros lo ponemos de esta manera, antes lo poníamos con el signo de pesos y dentro de la llave es la variable. De esta manera lo podemos manejar como si fuera un array, el valor 0, el valor 1, ¿sí? Y seguido después del string, seguido de comas va el valor que van en el mismo orden en el que pusimos los números 0 y 1, ¿sí? Y decimos que en el valor, la posición de 1 acá va a ir lo que tenemos en la lista de nombres de la posición i, ¿sí? Entonces, en el primer caso va a ir lo que está en la posición 0 de la lista. En el segundo caso, en la segunda vuelta va a ir lo que está en la posición 1 de la lista. ¿Sí? Bien. Podemos recorrerlo con un ciclo, un for each, ¿sí? Que por ahí es lo que más van a utilizar por su agilidad, ¿sí? Donde podemos nosotros saber o no qué tipo de datos va a contener, en este caso una lista. Entonces tenemos la variable var. ¿Sí? Le damos un nombre de la variable donde vamos a guardar cada uno de los elementos que vayamos encontrando y le decimos que lo que vamos a estar recorriendo es la lista de nombres. Y bueno, estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Bien. Em, Después, ¿qué más tenemos? El uso de la lista de objetos y o clases, el uso de esta clase de usuarios, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, no va a ser string, no va a ser entero, vamos a guardar usuarios en esa lista. Entonces, bueno, va a ser una nueva lista de usuarios. Y esos usuarios tienen distintos tipos de datos, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, a través del add, en este caso directamente agregándole los usuarios, vamos a ir agregando un nuevo usuario, ¿sí? Y a ese nuevo usuario le vamos a asignar entre las llaves, ¿sí? Valores a sus propiedades. Nosotros habíamos visto que en nuestros usuarios iban a tener un nombre y una edad, ¿no? Entonces, nosotros le vamos a decir que al nombre le vamos a asignar tal valor, Juan Pérez, y Juan Pérez va a tener una edad de 6, ¿sí? Si nosotros queremos seguir agregando, por ejemplo, valores, ¿sí? New usuarios, y acá tenemos las llaves. Vamos a ver si nosotros hacemos control barra espaciadora, nos tira las sugerencias, ya nos va a dar las sugerencias que tenemos, que nosotros creamos en nuestra clase de usuarios. Nosotros habíamos puesto tenía edad y nombre, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, bueno, le vamos a dar un nombre y se va a llamar Matías, ¿sí?
y le vamos a dar una edad y va a tener 29 años. ¿Sí? Y de esa manera estamos creando nuestro nuevo usuario. Y lo vamos a recorrer de la misma manera, pero vamos a acceder a nombre y edad, ¿sí? Pero ahora no nos adentremos tanto en cómo manipular objetos, sino más bien entender que, bueno, siempre las listas van a ser de un solo tipo y que ese tipo puede ser definido por el usuario como vimos en videos anteriores, ¿sí? Bien, seguimos con las linked list, ¿sí? Recuerdan que estas lo que tenían era en nodos entre que se iban actualizando entre los elementos. Se declara de la misma manera que las listas genéricas. A diferencia de las anteriores, cada vez que agregamos un valor lo agregamos al final. Entonces se usa el método addLast, ¿sí? Que nos va a agregar al final. O si queremos agregar al principio, el método addFirst, ¿sí? Es la única manera en la que nosotros vamos a trabajar la inserción. La recorremos de la misma manera, por ejemplo, con un ciclo for each. Eliminamos elementos de la misma manera, ¿sí? Mostramos, bueno, para mostrar lo estamos recorriendo igual que anterior, con un for each. Vamos a ir recorriendo esa linked list, ¿sí? Podemos comprobar si un elemento existe, ¿sí? Con el método contains, ¿sí? Que también lo tenemos en las listas. No, se me pasó de ponerlo anteriormente, pero lo vemos acá. ¿Sí? Que existe para ver, esto nos va a devolver un true o un false, a ver si esa lista de números ¿sí? Contiene algún valor que sea el que le pasamos como parámetro. Y esto, bueno, lo estamos guardando en una variable booleana que va a guardar esa respuesta de true o false. Bien, podemos obtener el primer elemento o el último, saber cuál es cada uno, a través, vamos a llamar a esa lista y vamos a decir, bueno, quiero ir al primer elemento y tomar su valor, ¿sí? O quiero ir al último elemento y tomar su valor. Y podemos limpiar la linked list de la misma manera que trabajábamos con la lista, ¿sí? La forma de trabajar son muy similares entre todas. Lo más normal que cambie es la forma por ahí entre los métodos en los cuales se agregan valores y quizás los que vamos a ver en las próximas tipo listas son los que se eliminan. Pero después el manejo general suele ser el mismo. Bien, las listas tipo cola, si recuerdan que son las primero en entrar, primero en salir, como la fila de un supermercado. ¿Sí? Vamos a poner kiwi. Perdone mi pronunciación, si no se pronuncia así, lo lamento. Vamos a darle un tipo de dato, un nombre, ¿sí? E instanciarla. Y para agregar elementos vamos a utilizar este método que siempre va a ir agregando al final, ¿sí? Como ya vimos en la parte de teoría. Si yo quiero mostrar los elementos, lo hacemos de la misma manera que lo veníamos trabajando, en un for each, un for, ¿sí? Lo que nos sea más cómodo. Podría usarse un while, un do while. Si nosotros queremos obtener y eliminar el primer elemento, quiere decir llamo al próximo cliente que va a ser atendido y por lo tanto al atenderlo ya lo elimino de la fila, utilizo este método, ¿sí? Que lo va a llamar, lo va a tomar, ¿sí? Va a hacer lo que tenga que hacer y lo va a eliminar de esa lista. Entonces, bueno, ya lo mostramos de nuevo, remueve la lista después, ¿sí? Si yo tomo el primer elemento, ¿sí? Es el número 10, entonces ya automáticamente se toma y se elimina, entonces nos queda en la lista el 20 y el 30. Si nosotros queremos ver cuál es el próximo elemento, pero no eliminarlo, vamos a usar el método pick, ¿sí? Que lo va a ver, pero sin eliminar. Es como que el cajero asome la cabeza a ver quién sigue, pero no lo está llamando, por lo tanto al no llamarlo, no lo elimina. ¿Sí? Bueno, el método contains, que ya lo vimos antes, el método clear, exactamente igual. ¿Sí? Bien, vamos con la última, que es la lista tipo pila. ¿Sí? Último en entrar, primero en salir. Acá lo que va a cambiar es la forma en la que vamos a agregar elementos. ¿Sí? Va a ser el método push. Siempre se va a ir agregando al final. ¿Sí? Ahora recuerden
que el último en entrar va a ser el primero en salir. Entonces cuando nosotros leemos esa lista, ¿sí? El último en entrar fue el 30. Entonces el primero en salir va a ser el 30. Después el 20, después el 10. ¿Sí? Si nosotros queremos ir tomando valores al momento de que tomamos el valor o el elemento, se elimina. ¿Sí? Por ejemplo, yo tomo el plato de la pila y al tomarlo lo lavo y ya lo elimino de esa pila, uso el método pop. ¿Sí? Te retorna ese elemento que está en el tope, que está en el final de la pila, y al tomarlo ya lo elimina. ¿Sí? De la misma. Bien, acá volvemos a mostrar cómo te dan después de eliminar. Esto los invito a ir copiando. Siempre algo que recomiendo, ¿sí? Realizar es a medida que van viendo los videos, ir emulando, poniendo pausa, escribiendo el código, probando, e ir ejecutando y viendo a ver qué pasa. ¿Sí? Ahora no entramos en ese detalle de ir probando constantemente para que el video no se haga tan extenso. Por eso tenemos ahora como comentario lo que nos mostraría. Si nosotros queremos ver el elemento que sigue pero sin eliminarlo, lo mismo con el método pick, como vimos anteriormente, el contains y el clear que se mantienen y se trabajan de la misma manera en todos los tipos de listas. Bien, hasta acá llegamos con las listas. Lo importante a tener en cuenta en el uso de las listas es que son completamente dinámicas, no necesitamos saber cuántos elementos se van a guardar y que de acuerdo a lo que nosotros vamos a querer trabajar, nos conviene utilizar por ahí un tipo de lista u otra, ¿sí? Por cuestiones de eficiencia. Al momento de aprender, por ahí es más cómodo siempre las listas genéricas y después ir tratando siempre de hacer que primero que algo funcione y después de que ya funciona ir optimizándolo, ¿no? Ese es uno de mis consejos. Primero que funcione y después vamos a ir optimizándolo, haciéndolo más eficiente. Así que bueno, los dejo por hoy, los dejo con este video. Espero que les haya servido y siempre mantengan la práctica, que es fundamental en el aprendizaje de la programación. Nos estamos viendo en próximos videos.